Bookiters, bienvenidos otra vez al canal. ¿Sabéis qué es gracioso? Que había justo abajo unas personas hablando. Tengo la ventana abierta y igual ahora se han acojonado porque he gritado. Es que se han callado. Bueno. Bienvenidos al canal, mi nombre es Ane Otaegui y en este canal es... Bueno, no sé, me he dado corte. Qué tontería más grande, pero bueno. Bienvenidos al canal, mi nombre es Ane Otaegui y en este canal... O sea, no es que me dé vergüenza, pero que me estén oyendo mientras grabo no me gusta nada. Me pasa lo mismo en casa cuando está mi madre o así, es como... Por favor, no, quiero grabar sola. Creo que llevo tantos años grabando sola que cuando grabo con alguien es como... ¡Ay! ¡Qué tontería más grande! Pero bueno, mi nombre es Ane Otaegui y en este canal hablamos de libros. Y hoy, como habréis visto por el título, voy a hacer una reseña del libro Fireborn de Rosaria Munda. Para hacer una reseña yo siempre divido en dos partes, que una es la sinopsis y la otra ya es cuando entramos a hablar sobre el libro, y en esa segunda parte, que yo le llamo mi opinión, en esa suele haber spoilers, siempre, o sea, porque al final no puedo dar mi opinión si no puedo hablar en profundidad de este libro. Así que bueno, yo os he hablado de él ya en el wrap-up del mes anterior, porque este libro lo leí en mayo, pero... Si queréis saber un poquito más, una sinopsis un poquito más extendida, vamos a hablar de ello y cuando empiece la parte de opinión yo os avisaré. Entonces, si no habéis leído este libro, os recomiendo que no veáis la parte de opinión a menos que queráis haceros spoiler. Y listo. Pero bueno, una vez que ya os he avisado, vamos a hablar de Fireborn. ¿Qué nos cuenta Fireborn? Bueno, pues es un libro en el que tenemos dos protagonistas, Lee y Annie. Son dos huérfanos que se quedaron huérfanos después de la rebelión que hubo en su reino, porque antes de esa rebelión el reino era dirigido por 3 familias de dragones. O sea, bueno, cada familia tenía un dragón de una especie, hay 3 especies de dragones, cada familia llevaba una de esas especies y los hombres de esa familia montaban a dragón, solo dragones de esa especie. Entonces hay 3 familias, 3 especies que son los rompetormentas, los pescabuela y los aurelianos, y cada uno pertenecían a una familia. El problema es que Lee y Annie no se quedan huérfanos de la misma manera y lo sabemos desde el principio. Lee se queda huérfano porque es hijo de uno de los jefes de esas familias, de uno de los gobernadores de la ciudad de este universo, y Annie se queda huérfana porque ese hombre, el padre de Lee, mata a toda su familia por cosas del gobierno que no vienen a cuento. Pero bueno, desde el principio lo sabemos, porque los inicios de capítulo, que esto no tiene que ver con la sinopsis, pero bueno, en muchos inicios de capítulo tenemos estas partes así, no sé si lo llegáis a poder ver, pero bueno, están como en cursiva y nos están contando la historia del pasado. Y en esa parte nos cuentan, o sea, en el primero de hecho creo que es, nos cuentan cómo Lee, o bueno, Leo, pero que vamos, atascabos enseguida, Leo es salvado de la muerte, eso es, cuidaremos de Leo. Y entonces le dicen que salga y ya está. Pero bueno, salvan a Leo. Y luego el primer capítulo empieza con el punto de vista de Lee. El tema aquí es que Lee y Annie se conocen en el orfanato al que acaban llegando después de la rebelión y crecen juntos. Lee acaba apoyando y cuidando a Annie, todo el mundo se metía con ella, todo el mundo le hacía la vida imposible porque venía de una familia de siervos, una de las castas sociales que se abolieron después de la revolución, pero todos sabemos que las cosas de palacio van despacio y que cuando hay una rebelión así, muchas veces, aunque se intente erradicar todo lo que son los niveles sociales y todo eso, no se pueden hacer tan rápido. ¿Y quiénes lo sufren más? Sobre todo, pues los de los niveles más bajos. Pero bueno, pues todo el mundo acaba metiéndose con Annie y eso hace que Annie y Lee se junten muchísimo y sean muy buenos amigos. Años más tarde, cuando ocurre esta historia, Annie y Lee se han convertido en jinetes de dragón y están peleando por el puesto de suprajinete. Básicamente esa es la sinopsis de este libro. No os quiero contar mucho más porque luego tenemos muchos giros de trama en este y además
Ahora os voy a hablar en opinión sobre esa sinopsis, ese punto de vista, pero tengo que decir que al principio se me hizo un poquito difícil de seguir la historia de este libro y sobre todo lioso, porque tiene no llega a explicarlo del todo bien claro. Pero bueno, eso es lo que yo entendí, al menos lo de las 3 familias que gobernaban y todo eso. Y no os quiero contar más porque no os quiero hacer spoiler a los que no hayáis leído el libro. Los que sí hayáis leído el libro, ahora van las opiniones y ahora van los spoilers, porque no me he quedado precisamente atrás con esto de generar opiniones sobre este libro. Así que avisados quedáis, vamos ya con la sección de mi opinión respecto a este libro. Lo primero que tengo que deciros sobre este libro es lo que os acabo de mencionar, y es que cero explicación del funcionamiento de este gobierno. Y sí, yo se lo comenté a mi novio, le dije los puntos que no me habían gustado de este libro, pero que a la vez voy a continuar con la saga y tal, estuvimos hablando del tema y me decía, pero a ver, es lógico, estás leyendo un libro de fantasía, lo mejor es que entres al libro sin entender muy bien. Sí, soy partidaria de eso, me encanta entrar en un mundo de fantasía y que se me vaya explicando poco a poco, pero eso, que se vaya explicando poco a poco. La sensación que me dio con este libro es que nunca terminamos de entender cómo funciona o cómo funcionaba el universo antes de la Revolución. Después de la Revolución queda todo más o menos claro, y es que tienes al primer protector, gobierna sobre todo el mundo en una especie de democracia, se han abolido las castas sociales o los niveles sociales, pero en realidad no, porque seguimos teniendo, pues ahora en vez de ser siervos y no sé qué, como eran siervos, luego estaban no eran los palatinos, eran los no me van a salir, pero bueno, como los nobles y todo eso, y luego estaban las familias de lo de los dragones y todo eso. En vez de ser así, ahora tenemos la sociedad dividida por niveles que son los metales. Tenemos los áureos, los argénteos, creo que eran, y luego tenemos los broncíneos y los de hierro, vaya, que no eran herreros, pero los férreos, creo que era una cosa así. ¿Y qué pasa? Que, oh casualidad, los que antes pertenecían a una sociedad, a una casta noble y tenían buenos recursos y así, acaban perteneciendo a los áureos o a los argénteos. Los que pertenecían a los niveles más bajos de la sociedad, como los siervos y así, acaban perteneciendo otra vez a los férreos, y que luego los artesanos y esas cosas pertenecen a los broncíneos. Pero vamos, vaya, le cambias el nombre, como se suele decir aquí, mismo perro con distinto collar. O sea, la gente vuelve a estar separada en castas, pero al menos eso se explica. Y que los que mejor nota sacan en ese examen se pasan a jinetes de dragón. Pero en ningún momento explican qué tipo de gobierno tienen los 3 cabezas de las familias de los dragones, en ningún momento explican cómo funcionaba. Se habla de los triarcas, se habla de esto, pero no queda claro en ningún momento. Tampoco queda claro cómo está dividido el universo, o sea, sí que nos hablan de la ciudad, pero no se especifica después cuáles son los límites, cómo, o sea, se habla de barrios, se habla pero no se habla de cómo se llama todo el pueblo, bueno, o todo el país. No se habla de Nueva Pricia, creo que es, cómo llega a ser Nueva Pricia, que ahora no me van a salir ni los nombres, ni me van a salir nada en el libro, pero bueno, a donde huyen las familias regentes. No nos explica si es un país distinto, no nos explica si es una comunidad dentro, o sea, como las comunidades autónomas y esas cosas de España. No explican nada de eso, no explican que era Altaterra, no explican que era Bajaterra, porque entiendo que Altaterra y Bajaterra son como 2 mitades de ese país, y luego dentro de esas 2 mitades hay barrios, pero es que no lo explican en ningún momento. O sea, no es que digas, bueno, entro sin saber pero voy a ir conociendo, no, en ningún momento se te explica. Entonces eso a mí me puso de los nervios, porque digo, a ver, vale, o sea, lo mismo que me pasó con Una suerte cruel, yo puedo entrar sin saber. Al principio me mosquea un poquito, pero siempre me entra ese gusanillo de decir, vale, es como si estuviese entrando a este mundo mientras el mundo está viviendo. Pero una vez que ya llevas
100, 200, 300 páginas siguen hablando de las mismas cosas y en ningún momento se explican. No hay un mapa, por ejemplo, para decir, bueno, pues cuando se refieren a... ¿Cómo era la ciudad? No me va a salir ni el nombre de la ciudad siquiera. Pero bueno, cuando hablan de no sé qué es todo el país, y cuando hablan de Alta Terra es esta zona, y cuando hablan de Baja Terra es esta otra zona. No, ni siquiera hay un mapa. Entonces, bueno, pues me fastidió un poquito, bastante ese matiz, y quería comentároslo porque no sé si a vosotros os ha pasado exactamente lo mismo cuando habéis leído este libro, que os habéis quedado un poco como en vilo, en plan ¿de qué me estás hablando? Y yo entiendo que no hay que profundizar en el pasado porque ya está, el mensaje es claro. Había unos regentes, eran malos regentes, abusaban de su poder, hubo una rebelión y ahora hay otro regente. El mensaje es clarísimo, vale, pero a mí, si lo vas a mencionar, al menos me gustaría saber de qué estás hablando. Otra de las grandes dudas que a mí me surgieron es que, como bien he dicho en la sinopsis, desde el principio ya nos dicen que Lee es Leo Rompetormentas, que es el hijo de León Rompetormentas, y que, bueno, pues los tiros pueden ir porque Leo quiera recuperar el trono de su padre. Entonces, desde el principio yo me quedo como, vale, muy bien, ¿y de qué va a ir el libro? O sea, ¿cuál va a ser la trama? Porque si ya sabemos que Lee es Leo, ¿cuál va a ser el misterio? ¿Cuál va a ser...? O sea, la trama va a ir simple y llanamente de él intentando llegar a ser suprajinete y ya está, ¿o cómo va a funcionar todo eso? Pero bueno, esa es una de las cosas que apunté según había empezado a leer, o bueno, iba por la mitad o así, pero después tenemos un par de giros de trama que dejan muy claro que el objetivo de este libro no es que él o Antígona se conviertan en suprajinetes, sino que el objetivo de este libro es presentarte el universo y después decirte, ojo, que la revolución no acabó cuando ocurrió la revolución. No, tampoco quiero deciros mucho más, sé que los que estáis aquí ya lo habéis leído y no os hago spoiler, pero bueno, quiero que quede también ese matiz, ¿no? De decir las cosas sin decirlas explícitamente. Pero bueno, que en un momento era esa mi duda, en plan de ¿y cómo va a ir? O sea, ¿de qué va a ir la trama? Y me pasó un poquito lo mismo con los protagonistas. ¿Por qué? Pues porque desde el principio hablan de que la relación entre Lee y Annie es muy intensa, se quieren muchísimo, se apoyan muchísimo, todo el rato están juntos, pero en ningún momento hablan de que haya una atracción, siempre hablan como de es que él me cuidó y yo le hago compañía, yo estoy con él, no sé qué, pero en ningún momento hablan de si son amigos, si no son amigos, porque luego también vemos que Lee tiene como a sus dos amigos, mejores amigos, y que Annie anda más con Doug, que no me salía, decía yo con Doug en vez de con Lee o así. O sea, son amigos, pero sabemos que cada uno tiene como sus mejores amigos, pero de todas maneras siempre vuelven el uno al otro, y hasta muy muy tarde en el libro no hablamos de la relación de ellos dos como tal. Y eso me tuvo así un poco en vilo también, como mosqueada además, no un vilo, no, o sea, no en plan bien, no en plan nerviosa bien, sino en plan nerviosa mal, en plan nerviosa decir, bueno, ¿qué pasa con ellos? O sea, explica esto. Y con explica esto va de la mano con otro de los puntos, y es que odio cuando en los libros tenemos a los dos protagonistas, sabemos que van a ser intereses amorosos, en este caso no lo tenía yo muy claro, pero bueno, pueden ir por ahí los tiros, sabemos que se quieren mucho, sabemos que se tal, pero cuando no hay una relación entre ellos dos y él anda con todas las chicas y ella no puede ir con nadie. En este caso tenemos la situación de que él se va con Krisa se llamaba, creo que se llamaba, sí, con Krisa, que vale, que solo se va con una, pero aún y todo, él se va con Krisa sabiendo que no quiere del todo estar con Krisa, y que en cambio cuando a Annie le surge la oportunidad de estar con Doug, a pesar de que no está con el otro, y que de buenas a primeras todavía no han dicho nada de que se quieran románticamente ni nada, ella la rechaza. Y me da mucha rabia, porque si entre los dos existe este sentimiento que os hace sentir que estar con otras personas no es bueno, o sea, que no estáis actuando bien al estar con otras personas, ¿por qué él sí y ella no?
Eso es algo que me da mucha rabia y pasa en muchísimos libros y es una sensación de fortalecer unas ideologías en el sentido de que los hombres no pueden controlar su pasión y sus instintos y tienen que estar con otras personas, y que las mujeres en cambio son recatadas y pueden controlar sus instintos y si quieren a alguien no se pueden acostar con otra persona. Pues no, o sea, tanto uno como el otro, si se quieren entre ellos pero no se admiten los sentimientos a sí mismos, pues oye, ¿por qué no va a estar Antígona con Dac? Es que me dio una rabia. Y luego lo mismo, si Lee siente que está haciendo mal al estar con Krisa, ¿por qué sigue con Krisa? Yo puedo entender pues que borracho, no sé qué, te des un beso, te líes, vale, pero después, cuando todo sigue igual y siguen teniendo, bueno, lo que sea que hagan, que de todas maneras no sé si llega a haber relaciones sexuales como tal en este libro, pero porque hacen como fundido a negro, pero como que se menciona que puede haber algo más que simples besos, pero no lo explican, no especifican si hay algo más o no hay algo más. Pero bueno, o sea, sigue y vuelve a Krisa y dices, pero que no quieres estar con Krisa, que lo has dicho, o sea, lo has pensado. Entonces eso me dio muchísima rabia, me dio mucha rabia el seguir fortaleciendo ese argumento de que los hombres no se pueden controlar mientras que las mujeres sí. No, los hombres se pueden controlar exactamente igual que las mujeres y las mujeres se pueden descontrolar exactamente igual que los hombres. Fin de mi disertación sobre ese punto, que me dio mucha rabia. O sea, no sabéis qué rabia me dio. Pero bueno, oye, seguimos con el libro porque después ocurre el romance, esperado romance, y bueno, pues tengo que leer el segundo todavía para ver cómo avanza ese romance y si sigue enfadándome o no. Pero bueno, antes de cerrar la parte de ellos dos, mencionar otro de los puntos que apunté que hace referencia a la relación de Lee y Antígona o Annie, y es que en ningún momento, o sea, al principio hay una falta de comunicación tan obvia que ¡buah! Ahí me puse también de los nervios porque dije, ¿por qué no hablan? Si son amigos, ¿por qué no se cuentan las cosas? ¿Por qué ella sabe que él es Leo? O por lo menos vamos viendo poco a poco hasta que finalmente ella admite que sabe que él es Leo. O sea, ¿por qué no se lo dice? ¿Por qué no le dice, sé que eres Leo? Y él, ¿por qué no habla con ella y le cuenta las cosas? Y en todo momento hay bueno, en todo momento no, al final ya no, pero hasta el final hay una falta de comunicación tan clara, que dices, es que no entiendo, o sea, y ellos dos se dan cuenta, eso es lo peor, se dan cuenta de que no están contándose las cosas, de que la relación se está enrareciendo porque se guardan secretos y no ceden, o sea, prefieren perder su relación que ceder y contarse las cosas. En fin, siguiendo con los puntos de esta reseña, otro punto que tengo muy claro, y es que al principio del libro los dramas de los personajes no me importaban. O sea, había muchísimas cosas pasando, había mucho drama ocurriendo y la autora no conseguía que me fuesen importantes. O sea, todo el rato me estaba pareciendo como que, bueno, venga, sí, avanza, en algún momento tiene que pasar algo. Y eso es muy raro porque todo el libro está lleno de eventos canónicos. Todo el libro, o sea, empezamos ya el libro con una batalla de dragones. Bueno, no es una batalla, es una lucha, es como como los challenge, como los retos de Fourth Wing, en plan, pero que los retos de Fourth Wing eran peleas cuerpo a cuerpo y este con dragones. Pero bueno, hay un torneo para lo del suprajinete que ya os he comentado y desde el primer momento, o sea, no sé si es el primer capítulo o el segundo, pero ya nos están diciendo que están peleando. O sea, entre los estudiantes y los jinetes de dragones que están peleándose para conseguir ir ganando esa competición. Todo el rato. Pues desde ahí, las siguientes, esa creo que era la semifinal, la siguiente, no, eran los cuartos, la siguiente eran las semis, la siguiente era la final. Antes de la final está pasando el baile del liceo, después de la final ocurre las guerras ya con los de la revolución, vaya. Bueno, no los de la revolución se supone que son ellos, pero bueno, con los regentes antiguos. O sea, todo el rato están pasando cosas importantes
y en ningún momento me da la sensación de que paran de pasar cosas importantes. Lo cual igual hace que todo lo demás, cuando están hablando de otras movidas, pierda importancia. ¿Por qué? Pues porque en cuanto termines de hablar de tus deberes o de que no hablas dracónico, no me acuerdo cómo era el nombre, pero bueno, el idioma de los anteriores no es dracónico. Me acabo de columpiar ahí un montón. Pero bueno, en el momento de que tú estás hablando de no sé qué, no sé cuántos, pasas la página y de repente hay una batalla, o hay un no sé qué, o hay un ataque, o hay un... Todo el rato. Es que todo el rato están pasando ese tipo de cosas. Entonces, creo, no sé si es por la forma de escribir de la autora, no sé si es por todo lo que está pasando en el libro, pero los dramas personales de los protagonistas a mí me dieron exactamente igual y yo solo quería que la trama avanzara. O sea, llegó un punto en el que era como, bueno, vale, muy bien, palmadita en la espalda y sigue. Y ya como el último punto que tengo apuntado, que no os he comentado todavía, es el del baile del liceo. Y es que en el momento del baile del liceo parece como que ahí va a empezar a surgir el romance entre los protagonistas, pero volvemos otra vez al puñetero punto de falta de comunicación. Y es que en el momento en el que empiezan a sentir como que su amistad ya no es una amistad, como que faltan algo o que necesitan algo más o llámalo X, en ese momento ellos se cierran en banda, no se cuentan absolutamente nada, ella se va con Duck, él se va con Grisa y se jorobó. Y me da mucha rabia porque volvemos a lo mismo, son amigos, se sienten atraídos el uno por el otro, habla, coño, habla con la otra pareja, o sea, la otra persona y cuéntale cómo te sientes, pero no. Falta de comunicación, pues casi hasta la página 400 o así. O más, igual, si apuras. Así que nada, buquites, diréis, y con todo este roast que le acabas de hacer al libro, Anne, ¿cómo vas a continuar con la saga? Bueno, pues porque aparte de eso, la trama es súper adictiva. La trama te engancha un montón, que estén todo el rato pasando cosas, te engancha las lealtades de los unos de los otros, cuando empiezas a ver que no es oro todo lo que reluce, como se suele decir, y que las cosas, o sea, la revolución no es tan noble y tan buena y tan todo como aparentaba desde un principio, cuando empiezas a tener esa batalla de Lee por ser fiel a la revolución o ser fiel a su familia, y sobre todo cuando Lee se enamora de Annie, o bueno, cuando ya los sentimientos son innegables y acaban cediendo a ellos y tal, en ese momento la relación entre ellos me causa muchísima curiosidad. Quiero saber cómo se desarrolla, quiero saber si vamos a cambiar de libro, vamos a pasar al segundo y se va a repetir el mismo modus operandi que aquí, o sea, van a bloquear sus sentimientos, van a separarse el uno del otro y desde ese momento pues no van a hablar de cómo se sienten ni de todo eso, o si por el contrario este, al ser un primer libro, es más flojito y en el segundo vamos a tener más acción. Además, al final de este libro ocurre una muerte que, bueno, lo mismo de antes, los que estáis aquí ya sabéis qué muerte os estoy hablando, pero bueno, ocurre una muerte que hace que me intrigue mucho más cómo se van a desarrollar los acontecimientos, porque muere un suprajinete. No voy a decir más, pero muere un suprajinete y eso hace que, claro, el puesto de suprajinete quede libre y al quedar libre ese puesto de suprajinete a mí me llama mucho la atención cómo se van a desarrollar los eventos, las guerras, el no sé qué, lo de la hambruna, todas esas cosas a mí me llaman mucho la atención. Así que sí, he rosteado el libro. ¿Por qué? Porque me parece que tiene bastantes puntos negativos, como ya os he mencionado, pero a la vez es un libro que tiene una historia, como tal, la historia muy adictiva, que te engancha mucho, que quieres conocer más y que quieres saber más. Además, tiene dragones. O sea, me encanta leer mundos de fantasía con dragones y me encanta leer mundos de fantasía en los que pues los protagonistas son o bien soldados o guerreros o príncipes, princesas, reyes, reinas, pero que pelean y hay batallas y tal. Me encantan. Así que bueno, por eso mismo ya tengo el segundo y en breves decidiré cuándo lo leo. Que no creo igual que me dé tiempo este año, pero oye, porque al final este me ha costado más tiempo de lo que esperaba leer. Pero bueno, oye, si ocurre que lo leo este año, genial. Y si no, pues el año que viene terminaré con la saga. Antes de todo, quiero saber cuándo va a salir el tercero,
porque no se han dicho todavía nada. En el momento en el que estoy grabando esto, que es 12 de junio, no sé nada. Muchas editoriales van a empezar ahora ya a subir sus novedades del segundo semestre del año, pero bueno, hasta ahora no se ha mencionado absolutamente nada del tercero y no sé si eso significa que va a salir este año o que lo van a posponer para el año que viene, porque TBR está con muchas novedades y muchas sagas y muchas cosas a la vez. Pero una vez que yo sepa lo del tercero, organizaré la lectura de los dos siguientes y ya os contaré de ello más en el canal, si es que queréis saber más. Pero de momento os hablo del primero porque, oye, creo que también a veces, o sea, no hay que traer siempre reseñas de mis libros 5 estrellas o de los más novedosos o de los que más están hablando, pero a veces también está guay hablar de libros que, pues como en este caso, para mí son una cosa muy rara. O sea, no sé cómo explicarlo. La palabra que me viene es dicotomía, pero no sé si si tiene el sentido en el que lo quiero decir, en el sentido de que ha habido muchas cosas que no me han gustado del libro, pero a la par quiero continuar y quiero saber más sobre esta saga. Entonces para mí es como dos caminos completamente distintos, porque normalmente si tuviese tantas opiniones negativas de un libro no me llamaría la atención, pero es que en este caso sí. Y quiero continuar, así que bueno, pues eso. Si os interesa, ponedme en comentarios, poned un fueguito y un corazón azul, ¿vale? Porque el segundo libro es Dragones y es azul. Entonces, si os interesa que haya una reseña del segundo libro cuando lo lea, ponedme un fueguito y un corazón azul, que bueno, aparecerán en pantalla, pero edito, bueno, con mi ordenador, con Windows, entonces no aparecen los emojis como los conocemos nosotros, pero bueno, fueguito y corazón azul, y con eso yo sabré que queréis una reseña del siguiente cuando lo lea. Y ya está. Si lo habéis leído también podéis comentarme vuestra opinión en los comentarios, saber si compartimos opiniones, si no, si soy yo la única que estaba despistada y no entendí el funcionamiento del universo o esas cosas. Si lo habéis entendido me lo podéis explicar, porque la verdad que me interesa mucho conocer cómo funcionaba el mundo este. Y bueno, pues ya está. Hasta ahí llega mi reseña. Le di 3 estrellas y media. O sea, eso os lo dije en el wrap up. 3 estrellas y media es una muy buena valoración. Así que nada, bookiters, como siempre tenéis mis redes sociales en la cajita de la descripción, que tengo absolutamente de todo, por si queréis seguir bicheando por allí, conociéndome, viendo un poquito más de mi día a día. Suelo publicar cosas, no tan a menudo como me gustaría, pero publico cosas. Así que ahí lo tenéis. Además ahora en pantalla aparecerá mi cara por si no os habéis suscrito ya, un par de vídeos por si no los habéis visto y os apetece seguir un ratito más por el canal. Acordaos de darle a la campanita para que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo, aunque nos vemos por estos lares todos los miércoles y los domingos a las 8 de la tarde, hora española. Yo me despido aquí de vosotros, pero nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Au!